La oración la con la recordamos primera. las 5. Las 5. Y justamente es eso. ¿Qué nos da Dios? ¿O realmente estamos esperando algo de Si Él? lo ves como humano, con ojos humanos y como cosas materiales, pues estaríamos mal, porque no debemos esperar eso, ¿no? Que nos den las cosas materiales. El ideal sería como Pero Job, ¿no? por medio del Espíritu Santo nos da muchos dones para que nosotros trabajemos y obtengamos esos bienes, que no son nada más los materiales, sino también los espirituales, que nos van a llevar a una plenitud de nuestra vida, en todos los campos que abarquemos, ¿no? La familia, los hijos, los amigos, la fraternidad, con el que me topo aquí afuera, todos, ¿no? Pero eso es lo que me da Dios. Y sin embargo, Esa capacidad, esa conciencia, esa inteligencia, ¿no? Para discernir lo bueno de lo malo. exactamente. Y sin embargo, momentos en los que esperamos algo, ¿no? Alguna preocupación, alguna angustia. Y sin embargo, da respuesta de la forma en la que nos esperamos a veces. Allí está el problema, ¿no? Allí está el problema. En un momento que te dice, ¿quién te da más? ¿El Señor o el siervo? Al menos yo pensé, el Señor. Al Señor se puede decir que pues en un momento, si tú le trabajas al Padre, o sea que pues a Él le tienes que entregar las cosas perfectas, o así que... Al menos desde la perspectiva franciscana, más que la crítica es la escucha. Y con la escucha viene hasta cierto punto la aceptación. Obviamente no de todo, pero sí en lo que podemos coincidir con los demás y lo que podemos formar en común con todos los demás, que es de donde procede también la cuestión de la fraternidad, ¿cierto? No pensamos todos de la misma forma, pero al poner en común ciertos ideales, ciertas cosas y cierto modo de vida, entonces está ahí, al final de cuentas, la vivencia franciscana. ¿Alguna otra pregunta que nos haya llamado la atención? Yo la verdad, pues, véanme aquí como una persona nueva, porque ya ve que yo les digo que yo no sé leer, pero ahora que me dieron estas hojas, pues no sé si lea bien, no sé si lea mal, no sé qué hago. Les voy a leer un párrafo. Ahora, oraciones a San Francisco. Este párrafo es del libro de las florecillas. En este capítulo se nos encuentran en ellas redención al acontecimiento de las apariciones de San Francisco, que inspireme las llagas de Cristo crucificado a Francisco. Estamos pues en los momentos de su máxima experiencia espiritual. Fray León tiene ocasión de espiar las oraciones de Francisco y ve que no es otra sino el deseo de conocer a Dios y conocerse a sí mismo. O sea, ¿qué es el león? ¿Qué es? ¿Es un animal o qué es? En este caso León es un compañero de Francisco. Un compañero de Fray Francisco, León. Fray León. Entonces él espía a San Francisco para ver qué es lo que él hace. ¿O qué? Sí, de hecho vamos a cambiarle entonces, vamos a entrar con las oraciones, ¿no? Y esto lo que nos presenta en un momento es un episodio en el que Francisco, digamos, se aparta de todo lo que estaba viviendo con los hermanos. Para ese momento ya hay un conflicto fuerte con la orden, porque la orden no sigue del todo el evangelio, con algunos hermanos, no todos, ¿no? Y entonces Francisco lo que hace es retirarse a meditar junto con León al Monte Alberni. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces están los dos aparte, pero a pesar de eso Francisco se aparta todavía más en el monte, ¿no? Para poder orar. ¿Qué nos quiere decir eso? Y volvemos a lo que veíamos hace rato, ¿no? Francisco en todo momento está en crisis, no siempre está
tan claro con todo. Y es lo que pasa justamente aquí. Seguimos leyendo el texto para que nos quede más claro y volvemos a aclarar, ¿no? ¿Lo leo? Sí, por favor. Estando próxima a la fiesta de la Cruz de septiembre, una noche el hermano León, a la hora acostumbrada para rezar los maitines con San Francisco, lo mismo que otras veces dijo desde el extremo de la pasarela: domine labia mea aperies, pero Francisco no respondió. ¿Qué es en español? Domine labia mea aperies. Señor, abre mis labios. ¿Qué es lo que luego decimos, ¿no? Ajá, cuando Señor, rezamos la abre mis liturgia. labios y mi boca Los maitines son proclamará lo que sería actualmente el oficio de lectura. Es la primera oración del día. Ajá, pero ellos la rezaban en la madrugada. En la madrugada la rezaban. Después de a las las 3 completas. de la mañana. ¿O qué hora la Después de rezaban? las completas. Después de las completas, casi en la madrugada, Casi en la empezando madrugada. el día, ¿no? Ok, para ¿Sí? ubicarnos. Bien. El hermano León no se volvió atrás como San Francisco se lo tenía ordenado, sino con buena y santa intención pasó y entró suavemente en su celda. No encontrándolo, pensó que estaría en oración en algún lugar del bosque. Salió fuera y fue buscando sigilosamente por el bosque a la luz de la luna. Por fin oyó la voz de San Francisco y acercándose lo halló arrodillado con el rostro y las manos levantadas hacia el cielo, mientras decía lleno de fervor de espíritu: ¿quién eres tú, dulcísimo Dios mío? ¿Y quién soy yo, gusano vilísimo e inútil siervo tuyo? Y repetía siempre las mismas palabras sin decir otra cosa. Ok, lo paramos ahí. Entonces, a manera de resumen, ¿no? Lo que nos está contando esta historia es que Francisco está apartado con León y Francisco le había dicho que si no lo encontraba en su celda no lo siguiera, ¿no? Que se apartara. León va a buscarlo para rezar juntos, no lo encuentra y en lugar de obedecerle se lanza a ver qué está haciendo. ¿Y qué es lo que lo encuentra? ¿O cómo lo encuentra? ¿Qué encuentra haciendo Francisco? Pues que lo encuentra rezando con las manos haciendo oración. Y esta última parte, ¿no? Cala bastante, ¿no? ¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío? ¿Y quién soy yo, gusano vilísimo e inútil siervo tuyo? Y repetir lo mismo sin decir otra cosa. ¿Qué creen que nos habla entonces ese texto? ¿Qué podríamos rescatar de valores a partir de ahí? Que siempre debemos reconocer ante Dios nuestra minoridad, que somos imperfectos. Eso es lo que debemos de reconocer y que nunca se nos olvide para no caer en soberbias, ¿no? Y sentirnos ya superiores, sino siempre conservar nuestra minoridad. Pues de hecho la orden de frailes son frailes menores, no porque valgan menos, sino porque reconocen su minoridad ante Dios, están conscientes de que son imperfectos. Por eso la expresión tan fuerte, ¿no? ¿Quién soy yo, gusano vilísimo e inútil siervo tuyo? Qué pocas cosas soy yo ante ti, Señor. ¿Qué soy exacto ante tú que eres, vamos a decirlo con dulce? Bueno, todos aquí hemos comido un dulce. Sí. ¿Cuál es la sensación que tenemos al comerlo? Si no, agarren uno. Pues, agradable. Agradable, que gusta. Inunda todo, ¿no? Sí. Inunda todo el paladar, ¿no? Sí. O sea, cubre toda la sensación. Nos están enchilados, pero agarran un dulce y es justamente, digamos, vamos a hacerlo como analogía así, ¿no? Ante un Dios que abarca todo, ¿qué soy yo? Y quizás da consonancia con lo que comentaba hace rato Roque, ¿no? De decir, no, es que no a la santidad, ¿no? Llamamos a la santidad, sí, pero que no perdemos esa condición de lo que somos. O sea, aquí Francisco lo reconoce como lo que es él y lo que es ante también todo lo que, ante un Dios que se desborda, y también lo que somos ante todo lo demás, ¿no? Realmente, si lo pensamos incluso de manera cósmica, ¿qué somos? No, estamos aquí de momento. Entonces, bueno, esto, como les decía, es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante interesante que lo narre esto aquí, ya que estamos en un episodio de la vida de Francisco ya muy, digamos, adelantado, incluso próximo a su muerte, quizás por 1220
1222, 1223, que es cuando se retira el Monte Alberni. Es 2 años después de este acontecimiento cuando muere Francisco, ¿verdad? Después de este acontecimiento que se imprimen las llagas. Exacto. De hecho, este episodio es antes de las llagas. Sí. Hay un texto que se llama Consideraciones sobre las llagas. Y ese texto justamente, este fragmento está basado en ese texto. Y es antes de que se le impriman las llagas, antes de que él tenga esa respuesta divina en un momento fuertísimo de crisis, de decir, bueno, yo ya puse todo, yo ya quise vivir así, salió la orden y no está saliendo y no tengo una respuesta porque me exigen textos, porque me exigen esto y lo otro, y tú no me contestas, pero tampoco se pone, al menos no se pone en ese plan, ¿sí? Sino que está a la espera. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para incluso preguntar? Está fuerte y en consonancia con lo que estábamos viendo, ¿no? Justamente. Y está, como dice aquí, y no es otra cosa que el deseo de conocer a Dios, uno, y conocerse a sí mismo. Si no damos cabida de conocernos a nosotros mismos, de nuestras capacidades, de lo que somos, que eso es también la humildad, ¿cómo podemos también conocer a Dios? ¿Cómo podemos darle algo más a los hermanos? No podemos ni amar al prójimo, ¿no? Si no sabemos qué es lo que somos. ¿O qué piensan? Sí, yo creo que primero tenemos que identificarnos a nosotros mismos, qué somos, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué fui creado también? ¿Y cuáles son mis limitaciones? Y también cuáles son mis cualidades, pero esas cualidades ponerlas al servicio, no para mi vanagloria, ¿no? Es decir, yo, mira, todo lo que tengo y todo lo que sé y todo lo que puedo hacer, ¿no? Sino ponerlo al servicio, con humildad ponerlo al servicio de los demás. Ok, sí, de hecho sí, estamos en consonancia. ¿Quedó más claro el párrafo, Sí. el texto? Ok, seguimos entonces. Fray León es el que está con él cuando se le imprimen las llagas. Sí. Sí, ¿verdad? Es Fray León Es Fray que León. está con él. ¿En qué cuaresma es? En la Porque es cuando hacía una San- cuaresma, ¿verdad? En la de San Miguel, En la cuaresma de San Miguel. en septiembre. De hecho, tenemos el festejo de la impresión de las llagas, ¿no? El 17 de septiembre. Entonces en la cuaresma de San Miguel, cuando él en el Monte Alberni recibe las llagas. Exactamente. ¿Sí? Continuamos entonces. Bueno, las siguientes estrofas pertenecen al cántico del hermano Sol. Francisco, mientras su cuerpo está agobiado de sufrimientos, comprende que Dios es amor y fuente de amor, y que cuando Él se nos da, se nos ha dado todo. Irrumpe este himno de adoración, de gratitud y de alabanza. En el corazón de Francisco, las criaturas adquieren el rango de hermanas, se muestran como preciosos regalos de Dios Creador y se convierten en estímulo de respuesta amorosa de los hombres hacia Él. ¿Vamos bien? Y viene la oración completa. Vamos a leerla de corrido y ahorita entramos en cada estrofa. Dice: Altísimo, omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras, y es bello y radiante con gran esplendor. Con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las he formado luminosas y preciosas y bellas. ¿Sigues, Roca? ¿Sigues? En el corazón de Francisco, las criaturas Estamos en adquieren- otra parte. Bueno, ¿sí? Aquí, loado seas mi Señor, por el hermano bien. estamos en la página 17. ¿Sí? 17, ajá, aquí. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Noche Santa. Ahí, gracias.
Alabado sea mi Señor. Luego, Llegó Roque seguimos hasta- Roque, el hermano Viento. Loado sea mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo la has formado luminosa y preciosa, bella. Sigue. ¿Sigo? Sí, por Loado favor. seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbra la noche, y es bello, alegre y robusto y fuerte. Primero impresiones del texto, que es lo que les trae a colación, que les hace sentir, que piensan, y ahorita vamos a analizarlo estrofa por estrofa. Esto lo compone San Francisco. Exacto. Y en él está dando gracias, como lo hace en el primer párrafo, ¿no? Altísimo, omnipotente, buen Señor. Está reconociendo que Él es el creador de todo lo que tenemos en la tierra y de lo cual nosotros disfrutamos, ¿no? Sí, Reconociendo y dando gracias por todo lo que Él ha creado para que nosotros vivamos, digamos, todo lo necesario y aprovechemos lo que nos da el Señor, dándole buen uso. de hecho, esto es interesante en casi todas las oraciones de Francisco, porque él comienza con una fórmula como esta, digamos a nivel textual, se le llama doxología. Una doxología es la proclamación de lo que creemos. Por ejemplo, cuando nosotros nos persignamos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa es una doxología. Estamos diciendo, proclamando lo que creemos. Y en este caso, Francisco proclama eso, ¿no? Antes de empezar a pedir, antes de empezar a reconocer, empieza por hablar sobre Dios, ¿no? Sobre el buen Señor, diría él. ¿Qué otra cosa podemos tomar del texto en general? Es precisamente lo que dice allí San Francisco, ¿no? Ahora sí que, bueno, yo pienso que, pues, ¿cómo se llama? El primero, como nos lo dice en el primer mandamiento, primero es el Señor. Alabado y seas mi Señor. Precisamente las primeras palabras las dice, Altísimo, omnipotente, buen Señor. Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. Claro, o sea que, pues, como lo decimos al principio, ya después que nos dice, hermano, el Señor, hermano Sol, ahora sí que nos habla de la hermana Luna y las estrellas. Bueno, ya, pero se puede decir que podríamos decir el título, podríamos decir, es el por quién es el que lo hace, es Dios. ¿No? Es como una introducción. ¿No? Es lo que les decía, es como una introducción, ¿no? A nivel escritura se le llama pero pues, fórmula cuando doxológica. ya le va uno bajando, ahora sí que pues si uno va pensando, bueno, si yo pienso que pues, bueno, pero pues primero es el Señor. Desde Francisco, sí, y no es solo que primero sea, sino es que si nos fijamos, es todo. ¿no? Es todo. Si lo analizamos así, Claramente, acabo, ¿verdad? vamos a decirlo de esta forma, Claramente. es de él de donde procede todo, ¿no? Hasta aquí está diciendo, de él procede, ¿no? La gloria, la bendición, el honor, ¿no? Todas las alabanzas. Francisco empieza no solo reconociendo que todo esto proviene de Dios, sino que no es de él, ¿no? Desde el pensamiento de Francisco no es dueño de nada. Cuando decimos que él se despoja se despoja incluso de reconocer que es poseedor de, ¿no?
no posee a Dios, sino que Dios permea todo desde la visión franciscana. Y además se nos va a revelar, y esto tiene que ver con lo que vimos en clases pasadas del cambio de paradigma del hombre. ¿Se acuerdan que mencionábamos eso a nivel general? ¿Sí se acuerdan? Porque en tiempo de Francisco la naturaleza estaba vista como algo negativo. Y al comenzar a llamar hermano y hermanas a la creación misma, ¿no? Se vuelve a dar lugar entonces a que son espejo de lo divino, a que son creación de, y que como son creación son reflejo de Dios también. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos sacar de aquí? Pues yo siento que el primero, o así que allí nos hace ver que el primero de nosotros está el Señor, está Dios, ¿no? Antes de todo, que me hace entender, es primero Dios, ¿verdad? Sí, ya yo voy poniéndole otras cosas y esto y lo otro, y en un momento ya, ahora sí que pues si no, pero ya están saliendo de mí. Y bueno, vamos claro, ¿no? O sea, pero al menos desde Francisco no es que todo lo demás proceda de él, ¿no? Viene de Dios. Pues sí, ¿no? Aquí nos lo está diciendo, ¿no? Sí, ¿no? Incluso en el que sigue dice: a ti solo Altísimo corresponden, y a ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Sí, ¿no? Que es la confrontación incluso a veces con cierto pensamiento teológico de que se puede poseer a Dios, o de que dominamos a Dios, cuando en realidad, desde la vivencia franciscana es eso. Dios, todo proviene de Él, ¿no? Por eso no se le puede ni siquiera, digamos, mencionar en vano, vamos a decirlo de esa forma. ¿Sí? Una pregunta. Sí, dime. ¿Cántico del hermano Sol y cántico de las criaturas es lo mismo? Sí. Porque aquí lo pone como cántico del hermano Sol y también lo conocemos como cántico de las criaturas, aunque aquí está incompleto, no está completo. Y loado lo podemos cambiar por alabado. Que es más común entre nosotros. Actualmente alabado seas. Más conocida por nosotros sea. En lugar de loado, alabado. Que todos lo usamos, ¿no? Alabado lo identificamos más fácil que loado. Sí, es que el loado sería como traducido del latín, ¿no? Loado es traducido del latín. Como salud, que es un saludo. Loado. Sí, de hecho quedaría mejor alabado. Alabado, ¿verdad? Que queda más accesible al vocabulario que usamos actualmente. Sí, porque antes sí usaba mucho el latín. Yo me acuerdo que yo estuve un tiempo con unas religiosas, un año estuve con ellas, y las oraciones que se hacían en latín. Pues yo nomás contestaba lo que ellas contestaban. Sí, claro, sí, por repetición. Lo que ellas contestaban era lo que yo contestaba. Digo, y eran unas religiosas, no sé si ustedes las conozcan, son unas hermanas, unas religiosas, se llaman las Mínimas de San José. Las he escuchado. Y están allá, estaba el convento allá en Vallejo. Allá en Vallejo, y siempre las oraciones que se hacían en las mañanas, al estar tendiendo nuestras camas y todo eso, eran las oraciones en latín. Sí, y era muy bonito el latín. Tiene lo suyo. Sí. Tiene lo suyo, y al menos a nivel personal creo que como cuestión litúrgica es bastante hermoso, tiene un poco más de propiedad. Es el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje propio de la iglesia, el latín eclesiástico. Es el lenguaje propio de la iglesia, el latín. Exactamente. Ahora, con Francisco pasa algo interesante, porque al menos también con este texto, el completo, es el primer texto que se escribe en italiano. Recuerdan que les decía también que estaban las primeras lenguas romances como tal. Pues es el primer texto en italiano que representa todo esto, y que incluso a nivel literario lo consideran como poesía. Es la primera poesía completa en ese idioma.
Claro, ya después los hermanos lo tradujeron del italiano al latín, pero originalmente Aquí fue al se escribe en revés, de italiano al latino, de latín al italiano. Exactamente. Y que también en el tiempo de Francisco tiene que ver con acercar más a la gente, porque sí, el latín era el idioma propio el idioma propio de la iglesia, jerarquía, pero la gente, si recordamos cuando vimos el movimiento pauperístico, lo que intentaba era acercarlo desde lo que ellos entendían, y empezaban ya las lenguas. Entonces también en ese sentido es hermoso a nivel literario. Sí, como dice la hermana, si todo en latín pues no entendíamos nada. No, pues, Y así que chiste. Nada más repito, si me lo aprendo como el ora pro nobis, no, ¿no? pues, bueno, Pero nada más repito y repito y repito, y pero pues ahí nada muchas estamos veces no saben entendiendo lo qué que es. se dice. Pero ellas luego hacían la oración así como estamos ahorita hablando. Ajá, sí. Bueno, O sea que sí la hacían, o sea que sabían Terminaban latín. aprendiendo latín. Ajá, ¿Mm? lo hacían y que sí, castigaban a uno cuando nos equivocábamos, siempre nos castigaban porque nos ponían hincadas sobre el pasillo en cruz y con un tabique en cada mano. Nos castigaban, nos Si castigaban. no lo decías bien en latín. Ujú. ¿Mm? Ajá. Y entonces Sí, lo de ellos Trento. hicieron los manuales, hacían los manuales para que nos explicaran cómo teníamos que leer el latín. O sea, como les digo, yo nunca sabía leer, o sea que yo nomás me iba a lo que iba Ah, yo de escuchando. memoria, de memoria. Bueno, a lo Ajá. que muchas veces yo pienso que es precisamente es como todo. Muchas veces es como cuando yo oigo ¿cómo se llama? Una canción en ¿cómo se llama? En inglés. Muchas veces no sé ni lo que está diciendo. que sepa Dios. Pues si no sabe uno Yo- lo que se están diciendo. Pues menos hay Yo, comprensión de... yo te Ujú. podría yo decir que pues en un momento muchas veces uno le toma más atención. ¿Qué puedo yo decir? Tal vez a mí me gustan más, ¿qué puedo decir? Los corridos que pues dicen ¿qué? De Chucho el Roto, sí, pero la cosa es de que estoy viviendo, o del Zorro, por la razón de que sé lo que están diciendo. Pero justamente para entender lo estamos viendo ya en español. Ahora ya... Ya en español. Exactamente. Y hay una cosa Sí, también ¿verdad? interesante con esto, porque este texto lo dicta Francisco, ya estaba muy enfermo para el momento en el que lo manda a escribir, no se podía ni levantar, y León es el que transcribe todo esto, y lo transcribe por partes. De hecho aquí se queda hasta el hermano Fuego, nos deja nada más con una primera impresión de lo que llega, ¿no? ¿Qué más podemos sacar de aquí? ¿Qué otra significación podemos tener? ¿O qué les llama la atención del texto? Para seguirle. Pues aquí nos menciona también las gracias por elementos básicos para la vida, ¿no? Fuego, agua, viento. Son básicos para la vida también. Por ejemplo, ¿no? Por eso es que da las gracias, ¿no? Y les decía, esta parte de hermanar también, ¿no? Porque se cuenta por todas sus criaturas, pero les empieza como a hermanar. Es tener una concepción también de que somos parte de esa misma creación, de que no está al nivel de que podemos poseerlo, ¿no? Porque está alabando las propiedades de esas criaturas. Permiso. Adelante. Ni siquiera dice, por ejemplo, en el caso del hermano Sol, ¿no? Al final le dice, y es bella y radiante con gran esplendor de ti, altísimo, lleva significación, ¿no? O sea, que más brillante, que más que abarque todo que el mismo sol. Por ejemplo, aquí donde dice loado, ¿qué quiere decir ahí? ¿Te alabo, Señor? Ajá, alabado seas. Alabado sea, Puedes Señor. cambiarlo, Esa el es loado, una- Puedes cambiarlo cambiar por alabado. Es una pregunta que hasta ahorita, bueno, yo podría yo decirlo, hasta ahorita
¿cómo se llama? Porque lo dijo Enrique, ¿verdad? Loado es alabado. Pues hasta ahorita. Y tal vez después me lo lleguen a preguntar, entonces, ¿cómo Es se que a llama? veces no nos atrevemos a preguntar por temor a la crítica. En un Pero momento, si no preguntamos, siempre tenemos dudas o no sabemos exactamente en qué un es lo que momento, estamos haciendo. como todos, Enrique, a pesar de la crítica, no tenemos para preguntar por qué razón no tenemos eso, por el orgullo que uno tiene. Van a decir que pues Lo que sabe mucho y ya está preguntando. Nos Sí, da pero miedo estamos preguntar. para Sí, preguntar ¿no? todos, Todos o compartir lo que aprendemos tenemos. siempre algo. Tampoco es como que me Poco sepa yo a todo de poco. decirles. Por eso Pues sí, saber porque si qué no les le- arroja, Ajá, si no le qué entiendo les dice. y me quedo con la duda y ustedes están contestando y digo, y yo sigo con la duda, ¿por qué? Porque me quedé en lo que no entendí aquí. Exactamente. bueno, Entonces ahí ya debo yo de preguntarles, bueno, ¿y esto qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa ¿qué esto? significa? Sí, porque además tampoco hay una comprensión de lo demás. Es como, bueno, ¿y eso qué es? Sí. ¿No? Y pues muchas veces hasta otras personas, ¿verdad? Ahorita, qué bueno que es aquí, ¿verdad? Pero luego En allá, el grupo, cuando tenemos formación, allá- yo me he dado cuenta, Ujú. cuando leíamos parte de la Biblia, que decía cuando Jesús mandó a predicar a Sido y Tiro, Ujú. y un hermano, que yo pensaba que ya estaba más arriba, me pregunta, ¿quiénes son esos dos señores? pues quién sabe. No son señores. ¿Mm? No son dos Son ciudades. Son dos ciudades. Fuera de... Fuera del territorio de lo que De los conocemos judíos. como Israel, Ujú. en lo que más bien ahora sería parte del Líbano. Ujú. Esas eran nombres de ciudades y él pensaba que eran nombres de personas, pero no se atrevió a preguntar qué era realmente. No. Y él decía, pues le mandó predicar a esos dos señores. ¿Mm? Y no mandó a predicar a esos dos señores, son dos ciudades a las que los mandó predicar. Pero se van quedando las dudas y no preguntamos. Y que además cobra importancia después porque, por ejemplo, es en San Lucas, ¿no? Sí, en Lucas. Esa parte, ajá. Sí, está en Lucas. Y esa es parte. interesante porque, bueno, San Lucas primero no tiene una concepción como tal de Jerusalén, ¿no? Él en su relato, Jesús como que va a ser, bueno, del terror de los judíos, perdón, en su relato como que Jesús va serpenteando, como que va Sí. subiendo, así hasta que llega, cuando pasa el episodio de Jerusalén, de la última, perdón, del Domingo de Ramos, va y se esconde, ¿no? Se empieza a esconder. Y entonces en lugar de estar en los territorios de los judíos, se sale. Por ¿cierto? temor, ¿no? Las Por temor persecuciones. sale y se empieza a esconder en esas ciudades. Pasa por Biblos, por Sidón, por Tiro. Sí, pero son ciudades. Y cuando no Y sabemos, pensamos y es- que son señores. Y es Que se importante, llama alguien. exacto. Que tú en lugar de llamarte X, eres Sido. Y te mandaron predicar a Sido. Lo que pasa muchas veces es que hay veces, podría yo decirlo yo una vez en mi caso, yo como muy seguido estoy en la puerta, unas personas, unos turistas llegaron que a pasarse vieron a San Martín de Porres. Y una persona me dijo, oiga, ¿por qué todavía permiten aquí a negros? Bueno, ¿Sí? yo Yo también ya me topé con esa situación. yo dije, ¿cómo es posible? Sí, pero es que, o sea, por eso la importancia es uno de no quedarse con las dudas. No quedarse con las dudas de ver qué pasa. En ese caso, pues, te tocó un choque cultural, me imagino que, pues, no sé, personas estadounidenses, no sé, no realmente de dónde, pero que a lo mejor dijeron, bueno, ¿por qué? Porque a mí me tocó Y con algo un similar desconocimiento. con una niña Ujú. de Estados Unidos. Y pues obviamente blanquita, güerita, ojo azul. Y para ella todos los santos, Tienen que dentro estar de los en- pocos santos que tiene en su iglesia, pues todos son blancos. Ujú. Los pastores son blancos. Todos son de blancos. ojos azules.
Y llega y veo que le pregunta a su mamá, ese está negrito, ¿a poco es santo? Está negrito. Y la mamá pues también se queda así ignorando quién es San Martín de Porres, ¿no? Se queda así, pues la mamá también, no, pues no sé, hija, pero sí está negro. No. Es Y una me pregunta, cuestión ¿no? cultural. Y me pregunta, Ajá. no, pues es A mí San me Martín pasó de Porres. vendiendo las velas. Llegó un matrimonio y llevaban su vela y se fueron directamente a San Martín de Porres. Y agarra y dice a la señora, San Antonio. Y empezó a hacer su oración a San Antonio. Y le digo yo, no es San Antonio. Le digo, es San Martín de Porres. ¿San Martín de Porres? Le digo, sí, San Antonio no está aquí. San Antonio más está más adelante. Ay, dice, yo pensé que era San Antonio. Y sí, digo, uno sacarlo de su error. Y entonces agarra su velita y se va para donde estaba San Antonio. ¿Sí? Y digo, porque si nosotros sabemos qué santo es, ¿por qué los dejamos que sigan con su oración ahí? Y yo dije, pues a lo mejor se va a enojar, pero no se enojó. Sino que los que sí estaban muy molestos fueron también fueron como 6 personas. Estaba yo en las velas también, y agarra y me dice el señor, me dice, oiga, ¿usted siempre está aquí? Le digo, sí, cada domingo. Dice, yo le voy a decir una de las cosas. Dice, si aquí es la casa de Dios y es la religión, quiero que me digan por qué si estamos en misa no nos dejan oír. Y dice, porque tienen su música allá afuera, o sea, que se ponen a ensayar. Dice, y no dejan oír. Dice, y nos tenemos que salir, dice, porque no se concentra uno, está uno con el ruido. Dice, buenos deberían de ser para irlos a callar y no para decirnos, traigan su bozal, dice, no pueden entrar sin su bozal. En lo que se refiere a la hermana muerta. De hecho, esta parte del texto viene, digamos, cortada, porque lo primero que nos quiere llamar la atención y representar, que es hablar desde un joven Francisco, es resaltar justamente este valor de empezar a ver la creación no todo como lo algo que aparte, nos dieron, ¿no? Todo lo exacto, que recibimos, sino que exactamente proviene de Dios y se hermana entonces con nosotros, somos parte de lo mismo. Y es algo, digamos, muy en contra de los valores que tenemos actualmente, que es más de uso, ¿no? Tenemos plantas, son de uso, las tenemos porque son ornamentales, porque son medicinales, porque lo que sea y me pertenecen. Y no, la visión franciscana, si se fijan, va incluso de resaltar las cualidades positivas de lo que tiene, porque es parte de lo mismo y porque es reflejo también de lo que al menos Francisco quería vivir, ¿no? Por ejemplo, en la parte del agua le dices que es preciosa, humilde y casta, es muy útil, ¿no? Lo resume también ahí. Pero es reflejo también de la vida misma, porque entonces me reflejo como el agua, no está simplemente estancada, pasa, sigue, ¿no? Su pureza viene de eso, de seguir avanzando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿okay? Entonces la dejamos ahorita con ese y seguimos en las siguientes páginas que les acabo de dar, que es la continuación de esto. Entonces es el número 6. Ok. Número 6. Aproximación histórica. El Asís y la familia de Francisco. Cuando nace Francisco, la ciudad de Asís tiene unos 2000 habitantes y goza de una paz relativa, aunque inestable. En lo alto de la colina, en el majestuoso castillo de la Roca, vive el conde delegado del emperador alemán. El municipio vive una autonomía bastante amplia. Lo gobiernan los cónsules que han sido elegidos por aquellos ciudadanos adinerados que poseen casa y tierras. A menudo, el poder se concreta en un solo hombre, el podestá. Cuando se cierne algún peligro sobre la vida pública, se le concede toda la autoridad civil y militar. Y pausamos ahí. Nos está hablando entonces de cómo era la organización en el lugar donde vivía Francisco. Abajo tenemos un dibujito. Es un dibujito muy básico de la representación de Asís. Asís era la parte que se ve pues abajo aquí, que es donde convivían mayores con menores, pero ellos tenían una fortaleza en la parte de arriba, que es lo que vemos aquí, que es la roca,
que es donde vivían los nobles, los adinerados, y donde nos menciona aquí, que estaban bajo el gobierno del emperador alemán. Y esto va a tener relevancia después, porque en un momento Francisco se quiere volver de esos nobles, el joven Francisco, que viven aquí. Y en un segundo momento de su conversión, cuando va a luchar del lado del Papa, el Papa estaba peleando contra estos nobles, que estos nobles estaban a favor del conde, y que nos dice aquí que estaban así, gobernados por una persona que le llamaban el podestá. Podestá, si se fijan, se parece a potestad, el que ostenta el poder, y que nos dice que en algún momento tomaba también toda la autoridad civil y militar. Tiene que ver, ¿han escuchado el término estado de excepción? ¿No? Estado de excepción. ¿Don Enrique? Sí, el estado. ¿De qué va? Un estado que no está basado en lo que tradicionalmente podemos mencionar, sino que tiene algunas características particulares fuera de lo normal. Un estado de excepción. Bueno, vamos a reflejarlo un poco más concreto. El estado de excepción tiene que ver con esto, y va a que si en algún momento el estado normal, vamos a decirlo, con el que vivimos, ¿no?, es incapaz de cumplir con las normas que demanda la ciudad, entonces a nivel político, entonces puede suceder que un solo hombre ostenta la concentración del poder, para hacer todo lo que los demás no pueden. De hecho, de esa forma no es desde aquí, es de mucho antes, es de los romanos. De hecho, fue lo que hizo Augusto al nombrarse emperador. Pero ¿qué pasa con los estados de excepción? Que nunca dejan el poder. Augusto se nombró emperador, se volvió el César, nunca lo dejó hasta que murió. Y tiene que ver con esto. El podestá de la ciudad lo que hacía era eso: cuando era necesario tomaba el control militar y social para gobernar todo, y es cuando llamaban a cruzadas o a represiones. ¿Vamos bien? ¿Algo que les llame la atención de esos párrafos? ¿Algo que no se entienda? ¿No? Lo que podríamos comentar es que los cónsules que gobernaban, pues realmente eran puestos por los que tenían el poder económico. Exacto. No era una democracia como decimos, ¿no? O sea, de hecho, A ti, pero tú a la vez vas a estar obligado y comprometido conmigo. Aunque tú tienes el poder, haces lo que yo digo. Porque para eso te puse. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la investidura? Sí. Estaba por una parte la investidura, digamos, civil, y luego la investidura religiosa. Quiere decir que el emperador, en este caso el emperador alemán, ponía a la gente que él quería, pero también ponía obispos. Y entonces se dan favoritismos entre pugnas políticas. Seguimos explicando entonces en la siguiente página, ¿verdad? Cambiamos a la 19. ¿Sigues leyendo, Enrique? La población está dividida en clases sociales. La más alta es la de los nobles. Son señores feudales, es decir, son amos de tierras y castillos y disponen para su servicio de los siervos de la gleba. ¿Gleba es el pueblo? El pueblo. Gleba es el pueblo en general, ¿no? Exactamente. ¿Vamos bien? Nos puede sonar rara la palabra gleba. Gleba. Es el pueblo. No, El pueblo. Es una palabra que es como te estaba diciendo, Enrique. Hay palabras que en un momento nunca las escuchado. No son de uso común para nosotros. No, en para nuestro hablar nosotros diario. en un momento. Exacto. No, simplemente hasta, ¿qué puedo yo decirlo? Le puedo yo decir a Jesús en un momento a otra persona, siervos de la gleba, y
¿quién sabe qué me estoy diciendo? Pues, ¿sí? Pero sería médico. Pues quién. Somos el Entonces, pueblo. ajá, nos está diciendo que ya había clases sociales, ¿no? Estaba hasta arriba los nobles, pero también había un esquema piramidal. Estaba el señor feudal, que es el que controla y tiene dueño de las tierras, los siervos, que es la gente del pueblo que trabaja para ellos, sí, digámoslo así, trabajaban la tierra, pero no tenían las primicias de la tierra, sino lo que el señor feudal les daba para eso. ¿Vamos bien? Ok. Luego está la clase burguesa, la nueva clase emergente por medio del lucro del comercio. Tienen el dinero y con él un poder real. Que es lo que mencionábamos hace una vez, sí, ¿no? De que era la nueva clase emergente y que también tenían una nueva forma de pensamiento. Precisamente, ¿no? La iglesia, a la vez que presta sus servicios espirituales, tiene también una presencia material y política de gran volumen. El obispado y las abadías son poseedoras de grandes propiedades, y detrás el papado, que tiene sobre las tierras de Umbría pretensiones de señorío. La iglesia goza de estatuto jurídico y judicial propio. No está sometida a la autoridad ni a los jueces civiles. Con el siguiente que Todos estos grupos forman la sociedad de los mayores, los buenos hombres. le dejamos ahí tantito. Entonces, ¿alguna palabra que no se entienda? No. No es una palabra que no se entiende. Entonces, nos Aquí dice- nos están diciendo todo, ¿verdad? Tienen el dinero y con él un poder real. Los burgueses. Allí podríamos decirse, allí ya salió la palabra sierva de la greva, ¿verdad? O sea que pues la iglesia, a la vez que presta sus servicios espirituales, que también una presenta material y política, o sea, allí ya nos está diciendo que es una material y política de gran volumen. De hecho, ya lo habíamos platicado, ¿no? En el tema de la novedad franciscana. Y la iglesia también tenía un poder efectivo, terrenal, vamos a decirlo de esa forma. Tenía tierras también, y estaba en lucha constante en esto. Entonces, si dentro de la ciudad de Asís había un obispo, igual con sus con las abadías, con los servidores, con canónigos, estos también estaban entonces del lado del poder político, en este caso de la iglesia, que se confrontaba con el poder político de los nobles y por ahí de los burgueses también. O sea, son diferentes clases que, aunque son de los mayores, se están peleando entre ellos por ostentar el poder. ¿Sí? En un momento. Ok, continúo entonces. Por debajo están los menores. Están las familias que se ganan la vida con un trabajo artesanal, con un oficio manual. Aunque no tienen organización capitalista, están bien considerados y van en alza social. ¿Se acuerdan que hablábamos de los talleres? Pero apenas empezaba a emerger. Muchas personas no tienen una casa, una propiedad, viven en trabajos de ocasión. Igual que ahorita, ¿entiende pobreza? Mucho pobre que se encuentra sin trabajo. Más abajo aún, los siervos de la gleba. Dependen de un señor feudal, no son libres para marcharse. Le deben obediencia, servicio en tiempo de paz y en tiempo de guerra, reciben a su vez seguridad y alimento. Es decir, estaba ese tratado de que pues, yo como señor les doy, ¿no? Les doy parte de lo que cosechen, les doy alimento, los protejo en tiempo de guerra, pero también los mando a Pero no comer. tienen libertad. No tienen libertad, no tienen tierras y no tienen ni siquiera casa. Todo lo que Andan de aquí. ellos trabajaban era para... Para el señor feudal. Sí. No andan de aquí para allá, ¿sí? Y todavía más abajo, ¿no? Está aquí el texto. Y más abajo aún, los marginados, los leprosos, los delincuentes. Todos los demás vivían dentro de las ciudades, ¿se acuerdan que hablamos de las ciudades? O de las villas, ¿no? En este caso de las murallas de Asís. Pero los leprosos, los delincuentes andaban afuera, en los caminos. Entonces, pero seguía habiendo vida por fuera de las ciudades, vamos a decirlo así. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Sí. Es una sociedad en ebullición, en cambio. O sea, se están gestando varias cosas. Están los artesanos, están creciendo. Están saliendo los banqueros, ¿no? Están las otras clases sociales peleando, los nobles que ya no tienen tanto poder, los reyes contra los señores feudales,
es todo un revoltijo. Los intereses de las clases sociales entran en conflicto, afloran nuevos valores, pero de forma confusa, produciendo nuevos egoísmos e injusticias. ¿Por qué? Porque pues todavía no se aclaraba exactamente a dónde iba la cosa y para dónde iba lo que cada quien hacía. ¿Qué piensan al respecto? Vemos similitudes con la actualidad, no lo podemos tomar así tal cual. En un momento. Pero es muy parecido, ¿eh? Es muy parecido. A ver, ¿en qué? Vamos. En un momento es muy parecido por la razón de que pues el hombre siempre ha querido tener, o así que pues todo. En un momento podría yo decirlo, que el hombre siempre no se ha conformado con, ¿cómo se llama? Pues podría decirlo, con ser rico. Él quiere tener todo. En un momento podríamos decirlo. Simplemente, a pesar de que, pues, ¿cómo se llama? Ya tenía, pues, ya bastante. Bueno, yo pienso que es como los patrones de hoy en la actualidad, de que estamos trabajando y no tenemos permiso de llegar tarde, no tenemos permiso de salir temprano, no tenemos permiso de faltar. ¿Por qué? Porque si faltamos nos descuentan, porque si no vamos nos castigan, ¿sí? Nos castigan. Entonces tenemos que cumplir, estar ahí, aunque el Señor ande nada más por allá viento o arreglándose y toda la cosa, y nosotros somos los que estamos trabajando para Él, para que Él tenga. Decían, yo agradezco, porque gracias a Él tengo yo trabajo, pero el que debe de estar más agradecido es Él, porque gracias a nosotros, que nos tienen como esclavos, los sacamos adelante. De hecho tiene que ver con bastante, ahorita voy a centrarme, pero no de una vez, y ya, si no vas comentando sobre eso, Enrique, vamos a meterle. De hecho sí, nos dice aquí, es que no era un sistema capitalista, no, pero empezaban las bases de, ¿no? Empezaba lo mismo, y si se fijan la calca parece ser la misma, solo que ahorita estamos quizás peor, porque en ese momento las clases sociales que estaban en ebullición se empiezan a juntar para pensar nuevas formas, pero ahorita incluso eso lo tenemos hasta cierto punto vedado bajo ciertos conceptos, como por ejemplo cuando en un trabajo te dicen ponte la camiseta, mira el progreso, vas a ascender, vas a subir, patrón, aquí vas a tener esto, pero realmente a menos que tengan una buena palanca o que sean familiares o algo, no sucede del todo. Eso es parte de una política. Exactamente. Donde siempre te voy a mantener pobre, pero con esperanza de que vas a subir el otro escalón. Exacto. Pero nunca te voy a permitir subir más de un escalón para que sigas siendo pobre y me sigas enriqueciendo y necesitando de eso. Si no te quedas sin trabajo y sin casa y sin comida. Sí. Entonces es un juego político que lo vemos actualmente, ¿no? Sí, exactamente. Si yo te doy a ti pobre, pero te mantengo pobre porque no te doy educación. Y al mantenerte pobre y te doy un apoyo, tú eres dependiente de lo que yo decida qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque si no, te vas a la calle. Y son formas de distribuir la vida. Sí, eso como siempre nos decían. No eres muy necesaria que estés aquí. Pues no soy necesaria, ni necesito que si yo no vengo no se trabaja, no es eso. Sí. Exactamente, le digo, pero sí. Hola, Gaby. Exactamente. Pero sí. Es que así dicen nos que tratan. Uno no es necesario. De hecho, cuando uno empieza a hablar y empieza a decir, el patrón empieza a decir, ya te me estás subiendo a las barbas. Y antes no era así. Sí. Pues estamos en economía y en filosofía biopolítica. Son formas de distribuir la vida. Y yo te lo digo porque yo lo viví. Ajá. Yo lo viví. Cuando yo iba yo a echar una losa en pobre casa, agarré y pedí prestado. Y me dijo, el señor sí me prestó. Y le dije, yo le voy a pagar cada 15 días.
¿Cómo estás? Dice, sí. Y Ándale, dale, un duro. día ¿Qué tuvimos quieres una tú? discusión, ¿Ese me también llamó es la tuyo? atención en algo que no hice yo. ¿Todos son de él? Y pues yo le dije, Esos ya ¿sabe los qué? tienes tú. A mí no me tiene que llamar la atención, porque yo no Ya lo tienes hice. el libro. A mí llámeme la atención Ya cuando lo yo tengo lo ese haga. libro. Cuando estabas en Cuando yo lo haga, formación. sí, estoy de acuerdo, pero así no. Le digo, ahora, No ¿por son qué los no mismos, quiere que uno le diga sus agarró doble. cosas? ¿Qué hizo este señor? Agarró y se volvió y se quedó así. Y ya me tienen harta. Entonces, ese ya lo Le digo, tiene. no. Dice, lo que pasa es que eres una grillera. Le digo, no soy Tráetelo grillera. para la señor. próxima No semana. soy grillera, simplemente estoy defendiendo mis derechos ¿Me vas a para mí, decir cuáles son? no para los que trabajan aquí. Porque si eso fuera, Fíjate bien. yo Ah, los sí, traería, sí, ya lo pero no. tengo. Así es de Está que sea consciente Francisco que para me ha ti. hecho favores, sí Sí, me los ha ya hecho, lo tengo, pero se los he mamita. pagado. No me he quedado La con cosa nada. es de que pues en un momento. Pero cuando lo has necesitado, sí, exactamente, y yo se lo agradezco y lo reconozco. Le digo, pero usted no se debe de poner en un plan así. ¿Qué hizo? ¿Sabes qué? Pues te voy a despedir, sí señor, cuando usted quiera. Cuando usted quiera, no crea que le voy a rogar, no le voy a suplicar. Usted me corre, muy bien, yo me voy. Y agarré yo, sí me salí. Y a otro día me presenté para ver si me iba a recibir. Sí me recibió. No dijo nada, no chistó nada. No, porque él supo que yo me había ido a A la comisión. conciliación. Sí, porque brinca la ley, exactamente. Sí, La comisión de ajá. conciliación y arbitraje. Sí, yo me fui y entonces me dijo que era yo una grillera. Y por eso pues Sí, pues es que es lo que brinca de lo mismo y es una calca que viene desde ahí. Ahora Exactamente. podríamos Este decir Pero es fifís muy- y chairos. ¿No? Pero es Ahora muchas- somos fifís y chairos. Pero es muchas veces. Eso está peor porque lo único que ha logrado es contrapuntear a la gente. sí. Enemistar a unos exactamente. contra otros. Eso es horrible. Porque aquí Eso dice, es ¿no? muchas veces lo que pasa, ¿no? Los mayores, los menores. Los mayores y los De los menores. mayores Que y lo los cambiamos menores. de palabras, nada Se más. fijan bien en la calca. Ajá. Sí, en la Lo cara. estás grabando. Entonces, sí. Pero yo te lo muevo. Está aquí. Te va a salir el trapito. Pero es muchas veces lo que pasa, Es que está de muchas plástico. veces lo que llega a pasar. 30. La 20 Podríamos decirlo, de la lección tal uno. vez yo podría no decirlo, yo no de ustedes. Vamos a poner- Cuando uno no entiende, cuando uno no comprende, no entiende las cosas. Es el 20. ¿Sí es este? Sí. Ah, sí. Cuando pasa por lo que pasa, ahora sí que en un Es la momento, lección 1, capítulo 1. pues ahora sí que pasan muchas de las cosas. Después de eso, un poquito antes de atrás. Ahí. Aquí. Mi hermanita, creo que hasta 2 de estas tengo. Te doy una. Esta y esta No. son no son No iguales. son iguales. No, Que ya es la aquí continuación tengo, de esa. estaba yo viendo hoy cuando estaba, que me dio uno, creo que me dio 2 de José, del joven Francisco. Sí, pues. No, pues ahora sí que pues me dio 2 del joven Francisco. Bueno, entonces. Mire, continúo. mira, que estaba viendo y hoy que lo leí en la semana, dije, caramba, Solo que alguien más te pues, haya dado el suyo. ahora Ya sí les que vamos pues a dar en aquí. un momento, pues, El joven Francisco. ¿Seguro? Este y Entonces, bueno, mientras para cerrar, vemos que viene siendo una calca. Tenemos una calca de Se Ajá. repiten Con más hechos ajá. históricos, ¿no? En la sociedad. con más complicaciones, pero tenemos una calca de lo mismo. Entonces, eso nos permite pensar las cosas o repensarlas desde lo que ya pasaba en aquel tiempo. ¿Ok? bueno, Entonces, no. te lo voy a Vamos ahora prestar. a ver Pero a sí, de hecho, le damos los Pedro otros. Bernardone, ¿no? Ajá. Tú tienes libritos míos, ¿verdad? Tengo Yo tengo uno suyo. uno. Te regresé uno.
Te regresé este también que lo copié, que no lo ¿Es tenía. Sí, yo tenía nada más la primera parte, la segunda parte, que es la que estamos viendo, no la tenía. Ajá. Y a lo mejor le pasa lo mismo a Roque. Si nos lo dieron al Que mismo se lo traiga. tiempo, Que se... La familia de Francisco. Pedro Bernardone, el padre. Un hombre con todas las características del comerciante importante en su tiempo. No tiene título de nobleza. No pertenece a una familia de abolengo de la clase alta. Pertenece a aquella clase naciente que aporta iniciativa, visión económica y audacia. Auténtico burgués, va adquiriendo el poder porque sabe buscar, producir y administrar el dinero. Pedro Bernardone viaja 2 veces al año a Francia, a sus ferias internacionales, donde encuentra lo mejor en paños y telas. Sabe comprar y luego ofrecer en el mercado de Asís. El burgués italiano se siente poderoso con su dinero y aspira a tomar las riendas del poder a fin de organizar las cosas de forma que convenga a sus intereses, superando el anacrónico y fastidioso sistema feudal. No es un demócrata, no le importa mucho la gente baja que nada puede aportar, pero sabe unirse con el otro burgués para hacer el cambio social. Es orgulloso, ambicioso, ama el dinero que tanto sudor le cuesta. El padre de Francisco vive un drama con su hijo. Lo ama apasionadamente, pero dentro de sus esquemas. Pone a disposición del hijo todo lo mucho que tiene y cuenta con él para llevar adelante el boyante negocio. Incluso sueña con que él logre una posición social de nobleza para la familia. Le perdona sus gastos, sus sueños y hasta sus sorprendentes reacciones juveniles. Pero cuando se inicia la evolución de Francisco, no lo entiende. Intenta combatir el proceso de Francisco, se exaspera y al final rompe duramente con él. Con Pedro Bernardone está, en realidad, buena parte de la ciudad. Francisco ha roto con las formas normales del decoro establecido con la vida ciudadana. Paramos tantito ahí. ¿Sí? ¿Dudas con palabras que no se entiendan? ¿No? Y haciendo conexión entonces, igual con lo que vimos en sesiones pasadas, es esta parte que les digo del cambio de paradigma, esta ruptura de que ya no está solamente la nobleza, sino que está también en una nueva forma de verse, que ahorita podríamos entenderlo como que pues, parece muy normal, pero es la consecución de lo que se empezaba a gestar en ese tiempo. Y que además nos pone en duda también algunas cosas como Francisco, ¿no? En los últimos 2 párrafos dice, bueno, le perdona los gastos, es que al final de cuentas era un joven bastante consentido y que tendrá que ver con la pugna de lo que él empieza a vivir como cambios personales a través de que lo atrapen en la guerra y que empiece a funcionar contra los demás. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Dudas? ¿Algo que les llame la atención? nada más el poder económico que va surgiendo, ¿no? Ahí lo dice, con el auténtico burgués, que es una clase social que va emergiendo por el poder económico que tiene, su poder de negociación, de compra-venta, y que se van haciendo de dinero, que sí tienen cultura, sí tienen, pero no son nobles. Pues no siempre tienen cultura, ¿eh? No siempre tienen cultura, tienen dinero y tienen poder, pero no necesariamente, muchos de estos no sabían ni siquiera leer. Acuérdate que en esa época existen las escuelas cardenalicias. Ellos tienen acceso a mandar a sus hijos a las escuelas cardenalicias, pero ellos no. Ellos se hicieron a fragor del trabajo, de la especulación, del comercio entre unos y otros, pero no tienen la cultura. De hecho, sí, es algo que también les dice aquí, ¿no? Emana, pero son los burgueses para hacer asumición social. La cultura se empieza a crear la universidad y que empiezan a pagar los burgueses, digamos, a pensadores, que son los mercenarios, pero para que puedan crear esa cultura del hombre nuevo. Pero para eso todavía faltan. Es que se ven en la necesidad años de que, ok, yo tengo mucha lana, ¿sí? Vamos, te voy a poner el ejemplo de comerciantes de la central de abastos. Se han hecho a punta de trabajo, de penurias, de malpasadas, de negocios de todo tipo, ¿sí? Y se apoyan unos con otros.
Sin embargo, no tienen educación ni cultura. Nacen sus hijos y lo primero que quieren es, yo no quiero que mi hijo sea burro como yo, quiero que sea leído y escribido, ¿no? Entonces los mandan a las escuelas. Y es lo que estamos diciendo el hermano. Contratan a personas que les crean colegios y universidades. Empiezan con las escuelas cardenales y después ya tienen acceso a otro tipo de educación, como son las universidades. Las primeras, la Universidad de Bolonia. Entonces, el cambio se va dando, se va gestando, pero poco a poco. No es ni siquiera de 1 y 2 generaciones. Se lleva más o menos alrededor de 2 siglos. Todos estos cambios que se van dando. Al final pasan cosas muy curiosas, como le pasó a Francisco. Ok, tú tienes mucho dinero, me mandas a la escuela, me consientes mucho, y yo soy un junior que me la paso a todo dar. El fin de semana trabajo contigo entre semana y el fin de semana o en las noches me voy con mis cuates a tomar, a bailar, a parrandear. Es lo que sucede desgraciadamente en muchos de nuestros jóvenes que no han tenido acceso a un nivel educativo transgeneracional. O sea, que tu papá estudió esto, que tu abuelito estudió el otro y que tú vas a estudiar esto y que tienes un compromiso no nada más con lo económico, social y político, sino también con lo cultural, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. Eso le pasó a Francisco. Francisco no era una persona, estudió y tomó clases en las escuelas de su parroquia, en la escuela cardenalicia, pero no tenía una educación formal ni profunda, muy diferente a lo que le pasó a Clara. Clara tenía institutriz, tenía maestros de latín, griego, artes, el trivio y el ¿qué? Y el cuadrivio, que era lo que estudiaban los jóvenes de las élites. Muy diferente a Francisco. Francisco era un advenedizo en la cultura. O era lo básico, ¿no? Para Sí, poder lo comerciar. básico. Para poder comerciar sabía lo básico, Sí, ¿no? sí, sabía lo básico. Sumar, restar, hacer comercios, pero no sabía. Si tú le ponías un cuadro de algún pintor, pues a él le daba igual, porque no tenía ningún conocimiento sobre el arte. O si le hablabas de los griegos y de los romanos, se quedaba igual, porque no sabía ni entendía qué era lo que pasaba. De hecho, lo que siglos después entendemos como Renacimiento es consecuencia de la financiación burguesa de eso. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les hablé de Pico de la Mirándola también? Lo mencionamos por ahí. Es de los primeros intentos por dar ese pensamiento de centrar al hombre, ¿no? Y desplazar la figura del divino. Cierto. Y estar netamente centrado en el pensamiento burgués. Pero para eso pasa todavía bastante tiempo. El origen, si lo queremos ver así, lo estaríamos revisando con Duns Scoto, que es también franciscano. Estamos hablando de 50 años después de Francisco, más o menos, 50, 70 años después de Francisco. Y en las universidades que empiezan a emerger, lo que empieza a suceder es que un día a la semana se reúnen para hacer un tema, digamos, en común. Así como nosotros nos estamos ahorita, reuniendo dejan ahorita. pasar a la gente, sueltan una pregunta y sobre se esa empieza pregunta a platicar se sobre empieza a platicar. Se les llamaban cuestiones corliberales, que digamos es la quod, que es la pregunta en latín, sobre la que se discute, sobre la que se libera. Una pregunta sobre un seminario. Exactamente. Un seminario. Pero Hoy para vamos eso a pasa hablar tiempo acerca todavía. de el cambio climático. Todos empiezan a platicar. No, pues yo pienso que el cambio climático no existe. No, yo pienso que sí, porque yo lo estoy padeciendo. Y sí es cierto, porque en lugares donde no llovía ahora está lloviendo y en otros lugares hay sequías atroces. Y así se empieza a dar poco a poco el diálogo hasta que se llega a una conclusión. Y esa conclusión es: ¿qué vamos a hacer contra el cambio climático? ¿Sí? Pero para eso falta tiempo todavía. Para eso nos faltan varios siglos. Varios siglos. Bueno, Hasta San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino
Imagínate. Un poquito antes. Un poco. Ya lo, bueno, si me dan chance, ya lo veremos. Sí. No hay que terminar con Francisco. La vez. ¿Sí? Entonces, ¿seguimos? Comentarios. A ver, hablando de cambio climático, ya viene el hermano viento. Ajá. Ya, mira, con eso ya lo detuve. Ahí está, mira. Ya no se vuelan. Entonces, continuamos. Enrique con Madonna Pica, sus hermanos y sus hermanos. Madonna Pica, la madre. Las fuentes Que históricas. hace 2 días, hace 3 días fue su día, Susana. Lo celebramos, ¿verdad? No, No. fue a Jacoba. Jacoba. Celebramos a Jacoba hace unos días. Doña Pica, su mamá. Sí. Cosa muy diferente, ¿eh? Las fuentes históricas no nos dan muchos datos sobre ella. Aparece dulce, sensible, comprensiva, verdaderamente maternal. Era del sur de Francia, fue ella quien la comunicó a Francisco el sentimiento de lo caballeresco, de lo poético, de lo grande. Le enseñó a ella la lengua francesa que Francisco empleaba en los momentos intensos de su vida interior. Cuando Francisco usa el término madre, y lo usa a menudo, Gracias. le da siempre una infinita carga de amor y de entrega. Pero pues esto primero. Madonna Pica ama apasionadamente a Francisco cuando lo ve en crisis. Le respeta, incluso ¿Te lo lo voy a pedir? defiende. Te lo voy a pedir. Da la cara por él, Aquí está. lo libera del calabozo donde le han metido su padre y lo envía a recorrer su camino. Ya terminamos con Doña Perdón. Pica. Hicimos café. ¿De qué origen es? Según esto, era francesa, ¿Francesa? de Doña la Pica? Provenza francesa. De la, Era provenzal. La parte baja de Francia. Sí. La parte baja de Francia. Ya cuando se va juntando con Italia, es con la Italia. Provenza. con Italia. Entonces, ella tenía otro tipo de educación, según nos comentan los biógrafos, ella sí tenía cierta nobleza. Y aparte conocía de artes, conocía de música, era políglota y siempre la relación entre ella y su mamá fue muy estrecha, muy íntima, muy, muy íntima. Incluso después de su conversión, ya cuando él se apartó del mundo, la relación con Doña Pica siguió siendo muy fuerte. No así con su hermano, el menor, Ángel, que se llamaba Ángel. Y con él no fue, el hermano Ángel era muy parecido al papá, le gustaba el comercio, los negocios, era duro, era medio austero, pero le gustaba el poder. Y y aquí a diferencia es como, no sé, como si fuera un lado y otro de la moneda. Don Pedro, como el águila, así aguerrido, frío, ¿no? Sí, son totalmente diferentes Y en Pica, características. sensible, sencilla, amorosa, preocupada por los demás. Le gustaban mucho las obras de caridad y le enseñó a Francisco a amar a los otros. Entonces yo creo que mucho del porqué de la sensibilidad que tuvo Francisco de Asís fue la herencia La de su mamá. influencia de la mamá. Fue influencia de la mamá, ¿sí? Ama apasionadamente a su hijo hasta el último momento. Y cuando lo ve en crisis, está cerca de él, lo respeta, permanece al margen, trata de no obstaculizarlo. No es como en el caso de Pedro, tú ya no eres mi hijo, tú esto, que lo está increpando, sino ella amorosamente lo cobija. Es como, pues muy maternal, ¿no? Incluso cuando estuvo en el calabozo, cuando la batalla de Colestrada, que estuvo detenido, ella iba y pagó el rescate. ¿Fue ella quien pagó el rescate? Aquí está. Lo libera del calabozo donde le ha ¿Ella pagó el metido rescate o el papá? Aquí dice, léelo. Sí, sí lo Cuando leo, le sí. ve en crisis, lo respeta, incluso lo defiende, da la cara por él, lo libera del calabozo donde lo metió su padre y lo envía a que recorra su camino.
si vimos, si No, yo lo viste, estoy confundiendo con el rescate cuando queda preso después de que pierden la batalla. No. Ya ves que queda preso sí, un pero año. acuérdate que Este es otro. el, Este es cuando el papá cuando está muy enojado con él trata de detenerlo, de someterlo y lo mete a un calabozo. En su Sí, propia casa. en su propia casa es donde lo tiene preso prácticamente. Y ella lo libera. Ella le daba de comer, y cuando le dio la fiebre muy fuerte, cuando salió de la prisión, también ella lo cuidó. Que ahorita lo traigo. También ella lo cuidó, ella lo atendió, estuvo cerca de él. Así como la mamá de Porfi está al pendiente de su hijito, también de la misma manera. Pues yo creo que todas las mamás estamos al pendiente de nuestros Pues no todas, ¿eh? Hay unas que... No. Hay unas que Hay son mamás pajas. canijas. Hay unas que son canifas. No todas son amorosas y como dicen ahora, que la mamá de un fraile es la mamá de todos, usted es nuestra mamá entonces. Sí, fue lo que me dijo un gringo, Ujú, ahora que estaba yo aquí en venta de velas. ujú. Lo trajo, vino con el padre Luis, y el padre, pues como hablaba en inglés, él me estaba hablando a mí, pero pues como yo no sé, entonces le dijo el padre Luis, es la mamá del padre Porfirio. Entonces se acercó el gringo y me abrazó, y ya luego me dijo el padre Luis, dice que la mamá del padre Porfirio es la mamá de todos los padres Y de todos los y franciscanos. de todos los franciscanos. Sí. Pues gracias. Digo, gracias, pues sentí bonito. ¿Cuántos hijos tienes, eh? Tengo 6. No, pero todos los demás. todos los demás. No nos desconozcas, No, María. hombre, ma, ¿cómo, ma? No, tengo pues mucho. Pues Es tienes como mucho. dicen los hermanos, que la Virgen nomás tuvo un hijo, que no tuvo un hijo, que tuvo muchos. Ajá. Y yo le dije, sí, la Virgen tuvo muchos hijos que somos todos nosotros somos los hijos de la Virgen. Así es de que no podemos decir que sí nada más tuvo uno, porque sí, es mucho, son muchos sus hijos. Pues ándale. Sí, Ahí vas para allá. pues sí. Exactamente. Entonces estamos viendo las diferentes culturas entre su padre y su madre, los diferentes ejemplos entre un padre severo como fue Pedro y una madre amorosa como fue Mica, y que él aprendió de la madre a ser bondadoso, amable, caritativo y la música, el amor por la música, ¿verdad? El amor por la Probablemente haya aprendido algo de francés, porque la mamá pues hablaba también en francés. De hecho, bueno, esto ya es hipótesis, no tengo manera de comprobarlo, pero por la zona de la que era su mamá, había hasta la fecha, hay una fusión cultural extraña entre sus raíces célticas, que son como más acercadas a la naturaleza, por decirlo de una forma, y sus formas cristianizadas. Entonces, incluso quizás esta parte de unirse con la naturaleza venga de ahí, o la apreciación de la naturaleza. Pero los celtas son más arriba, ¿no? No, en la zona en la que... ¿En la Provenza? En la Provenza. También había cultura celta. Bueno, en España también había cultura celta. Sí, pero están pegados. Sí. Todo lo que En es la la parte parte de de arriba. Inglaterra. Galicia. A mí sí Sí. tienen diferenciaciones. por eso. Sí. ¿Ese de quién es? Ese es tuyo, ¿no? Sí. Para grabar. Madonna, ¿en qué idioma es? ¿Italiano? Italiano. Es italiano, Madonna. Señora. Y equivale a señora. Señora Pica.